Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el cuarto capítulo de la serie La Reencarnación, Ley Universal, justo donde nos quedamos en el capítulo anterior, conociendo la opinión de algunos sabios filósofos del pasado. Al igual que Platón, Sócrates asegura que las almas toman nuevos cuerpos para repetir una y otra vez sus vidas físicas, a fin de desarrollar las facultades de la psiquis y adquirir la sabiduría. Así lo podemos apreciar en este diálogo sostenido con uno de sus discípulos, en el que evidencia claramente la existencia del alma humana antes de su nacimiento en la tierra. También me parece a mí, Cebes, que nada se puede objetar a estas verdades y que no nos hemos engañado cuando las hemos admitido, porque es indudable que hay un regreso a la vida, que los vivos nacen de los muertos, que las almas de los muertos existen, que las almas buenas libran bien y las almas malas libran mal. Por otro lado, Plotino, en sus Eneadas, asienta lo siguiente: se trata de un descubrimiento reconocido desde la más remota antigüedad, que si el alma comete faltas se ve condenada a expiarlas, sufriendo el castigo de los tenebrosos infiernos, después es admitida a pasar por nuevos cuerpos para volver a comenzar sus pruebas. Y en otra parte sigue diciendo: cuando nos vemos descarriados en la multiplicidad, es porque estamos, de hecho, siendo castigados por nuestro propio alejamiento. Después, cuando volvemos a tomar cuerpos físicos, gozamos de una condición menos feliz. Como habéis podido apreciar, además de Pitágoras, Sócrates y Platón, también Apolonio y Empedocles, entre otros, popularizaron la creencia de la ley de los renacimientos de las almas en nuevos cuerpos físicos, como camino eficaz para alcanzar el progreso del espíritu. La creencia en la reencarnación está resurgiendo con fuerza hoy en día, y esta se afianza de nuevo entre todos aquellos que descubren que la muerte no existe más allá de la sepultura y que el espíritu goza de tantas oportunidades para progresar como golpes pueda llevar un diamante en su pulido, hasta que la costra inútil que lo cubre deje aflorar la belleza diamantina de su luz. Unos pensarán en los pecados tan horribles que habrán cometido para que Dios los haya castigado de tal manera, o pondrán en tela de juicio su justicia, por la que unos viven sumidos en la miseria, deformes, humillados, enfermos, etc., y otros pues son ricos y poderosos, gozando de una salud envidiable. Es cierto que entre quienes se hacen semejantes preguntas, pocos son los que tratan de buscar una razón coherente y sensata a dichas desigualdades. Así, dejando a un lado a los que directamente culpan a Dios de todo, la mayoría restante se conforman con achacárselo al sistema social, y así zanjan cualquier duda en su cabeza, siguiendo con más o menos cómoda vida rutinaria, evitando el esfuerzo que supone el buscar y hallar nuevas verdades. Sin duda, el redescubrimiento de las filosofías orientales en una sociedad globalizada como es la nuestra han ayudado a ello, pero también porque en el subconsciente de muchas personas se ha despertado la sed de conocimiento y tratan de buscar en medio del materialismo que asfixia nuestras aspiraciones más nobles. La verdad es que siempre han permanecido ocultas y que ha llegado el tiempo de que éstas salgan a la luz. En el sintoísmo es la religión nativa de Japón, basada en una mezcla de religiones tribales. En ella había alguna noción sobre la transmigración, basada en la relación que mantienen los espíritus o las almas con los vivos, a través de lo que llaman el Shinto.
con 2500 años de antigüedad, sin fundador ni escrituras sagradas oficiales. Sus bases están asentadas en una mezcla de chamanismo y animismo, siendo influenciadas después con la llegada del budismo desde Corea y China en el siglo VI después de Cristo. Ante la falta de claridad en materia de salvación y en cuestiones reencarnatorias del Shinto, los japoneses optaron por acercarse más al budismo. Les extrajeron el conocimiento de cómo la rueda de las transmigraciones siempre está en continuo movimiento, representando 6 formas distintas y escalonadas de la existencia: infierno, espíritus, animales, hombres, asuras, semidioses, y devas, dioses. Según la ley del samsara o de la transmigración, todos los seres vivientes están sometidos al continuo renacer, pero la transmigración de los espíritus solo aparece a nivel de la existencia humana. Japón está sembrando de santuarios dedicados a los míticos kami, místico superior o divino aplicado a los principios benéficos y maléficos del agua, la tierra y los hombres, divinizados como espíritus de la naturaleza, que se convierten en seres que se reencarnaban con distintas misiones a cumplir. El Shinto en la actualidad cuenta más en las motivaciones y en la vida social de los japoneses que como patrón formal de creencia filosófica. Bien, estoy segurísimo de que no es la primera vez que escucháis en algunas personas decir lo siguiente: si tuviera que reencarnar, me gustaría hacerlo en un delfín, porque son adorables, o en un caballo, o en un perro, son tan inteligentes, o en cualquier tipo de animal que les gustara, ya que la empatía de estas personas con la naturaleza y los animales estaría más que demostrada. Pues bien, la diferencia esencial que puede existir entre la idea oriental y la occidental sobre la reencarnación, como apunté en el primer capítulo, salvando algunas excepciones, es la creencia de los primeros en la metempsicosis, o transmigración de las almas hacia los reinos inferiores, animal y vegetal. Pero lo curioso del caso es que, como se ha podido comprobar, que esta creencia no solo pertenece a Oriente, pues su fundamento también estaba implícito en la creencia de muchísimos pueblos diseminados por distintas partes de nuestro planeta, como Asia, África, América del Norte y del Sur, Australia, Indonesia, etc. Sir James George Fraser, en su libro La creencia en la inmortalidad, refleja fielmente la idea de la metempsicosis. La doctrina de la transmigración o reencarnación del alma se encuentra en muchas tribus salvajes y por lo que nosotros conocemos sobre la materia podemos conjeturar que en ciertas etapas de evolución social y mental la creencia en la metempsicosis fue más común y se ejercitó con una influencia más profunda en la vida e instituciones del hombre primitivo que en las evidencias que hoy podamos tener sobre esta doctrina. Esta creencia no es más que una simple teoría o hipótesis que en ninguno de los casos puede ser real, ya que una vez superadas esas etapas por el ser espiritual, con el profundo esfuerzo que le supone, sería estúpido y sin lógica tener que volver a reincidir en ellas de nuevo, pues no se puede ir avanzando y retrocediendo dentro de la escala evolutiva del ser. Es probable que en su comportamiento se estanque y detenga el progreso de su espíritu, pero de ahí a volver a encarnar en reinos inferiores es algo totalmente imposible. Esta creencia pertenece al folclorismo del pueblo. Sócrates la define en uno de los diálogos platónicos a las leyendas y fábulas de las que ninguna religión se ha visto libre. Por ejemplo, los antiguos hindúes creían que las gentes carentes de virtudes reencarnarían en bestias. De hecho, las temibles leyes establecidas por un legendario legislador llamado Manu
declaraban que todas aquellas personas que por su forma y comportamiento social vivían en la oscuridad y no cumplían con sus deberes, estaban destinados a renacer en forma animal. Así decía a modo de ejemplo: el ladrón de grano renacería en una rata, el de carne en un buitre, el de miel en un insecto, etc. Después, los sacerdotes de Brahmin encontraron en ello, igual que también hicieron las iglesias de Occidente, especialmente la católica, con su particular infierno y castigo eterno, como pago a los indignos pecadores, el modo de amedrentar y asustar al pueblo ignorante para de esa forma hacerlo obediente y manipularlo a su antojo. Los egipcios creían que tenían que migrar durante un periodo de 3000 años de especie en especie, antes de renacer con forma de seres humanos. En Grecia, Pitágoras decía: tras la muerte, habiéndose liberado la mente racional de las cadenas del cuerpo, asume un vehículo etéreo e ingresa en la región de los difuntos, en la cual permanece hasta que se le envía de vuelta a este mundo para que habite en algún otro cuerpo humano o animal. Luego de padecer sucesivas purificaciones, cuando está suficientemente purificada, es recibida entre los dioses y regresa al origen eterno del que procediera en primer lugar. En cierta ocasión, viendo a un hombre que maltrataba a un perro, le inquirió con estas palabras: «Detente, amigo, no le hagas daño, porque en sus ladridos lastimeros he reconocido la voz de un amigo mío». En el Timeo de Platón, Diálogo de Fedra, se puede leer lo siguiente: los cobardes son transformados en mujeres, los hombres ligeros y vanos en pájaros, los ignorantes en bestias salvajes, tanto más rastreras y apegadas a la tierra cuanto su pereza ha sido más degradante. Los hombres impuros y glotones van a animar a los peces y a los reptiles acuáticos. Y también esto otro: en el cielo, Zeus, el padre y señor de todas las criaturas, maneja su carro alado, rigiendo todas las formas y supervisándolas, de manera que cuando el alma es incapaz de seguir y no logra tener la visión de la verdad, se hunde bajo el doble peso del olvido y el vicio se le caen las plumas y cae a la tierra y vuelve a nacer una y otra vez como seres humanos, pero también como animales. Así encontramos en el Fedón aquellos que se abandonan a la intemperancia, a los excesos del amor y de la comida, y que no han tenido ningún freno, entran de forma similar en el cuerpo de animales semejantes, y los que no han amado más que la injusticia, la tiranía y la piraña, van a animar el cuerpo de los lobos, gavilanes o halcones. El destino de las demás almas está en relación al género de vida que han llevado. El poeta Ovidio describe en la Metamorfosis: la muerte no puede matar tu alma. Cada vez que ella retorna a la tierra, busca una nueva morada, dando vida y luz a la nueva forma. Las almas van y vienen sin cesar a través de las formas. Los animales que han aprendido la bondad tomarán aspecto humano, y los hombres perversos volverán en cuerpos de bestias. A través de 1000 formas, el alma avanza y cumple con su destino. Como si fuese la confesión de una de sus existencias, en uno de los poemas declara: me siento avergonzado al decírtelo, pero te lo diré. Me empezaron a salir cerdas, no podía hablar, solo emitir sonidos en vez de palabras. Sentí como mi boca se volvía más grande, tenía un hocico por nariz y mi cara se inclinó para mirar el suelo. Mi cuello se llenó de grandes músculos y la mano con la que llevaba la copa a mis labios dejaba ahora pisadas en el suelo. El llamado padre de la historia, Heródoto, afirma en el libro segundo, Euterpe,
que el alma, después de permanecer en el cielo, pasa por diversos estados de vidas inferiores antes de renacer como humano. En la Biblia también se hace referencia a la metempsicosis, y es muy conocida la importancia que los sueños tenían para los reyes, y lo apreciadas y buscadas por estos, que eran ciertas personas con dotes de magos o profetas, para que interpretaran su significado, como en el caso que conocemos de José y el faraón de Egipto. Entre estos es muy conocido el caso del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Una noche tuvo un sueño muy extraño que no sabía cómo descifrar. Un árbol gigantesco derribado por orden de Dios, cuya voz le decía: atadlo con cadenas, arrancadle el corazón y que pazca hierba. Consultado el profeta Daniel, les puso lo siguiente: esto significa que en castigo a tu orgullo serás reducido a la condición de los animales. Así podemos comprobar en el Antiguo Testamento que en el libro del profeta consta lo siguiente: el rey Nabucodonosor fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Otro caso similar refleja la Cábala, afirmando que las almas de los perversos emigraban al cuerpo de animales. Un ejemplo bastante gráfico es el de la creencia de que una mujer adúltera, para pagar su falta, habría de volver en el cuerpo de una cigüeña, ante la creencia de que estas aves castigaban el adulterio con la muerte. Al igual que otros padres de la Iglesia Católica, Orígenes se expresaba muy claro al afirmar que cada alma recibe un cuerpo de acuerdo a sus merecimientos y sus previas acciones, de lo que por sí solo no puede deducirse la idea de que se pueda renacer en cuerpos de animales. Esas etapas evolutivas quedaron muy atrás para el ser humano, completamente individualizado y consciente de sus acciones, por lo que tiene una mayor responsabilidad ante ellas la ley universal. Desde nuestra perspectiva actual, no deja de ser curioso imaginar a un espíritu humano que necesita de un sofisticadísimo sistema neurovegetativo para accionar su cuerpo, actuando en un cuerpo de animal, con un sistema nervioso muchísimo más rudimentario. Esta creencia también estuvo asentada en otras civilizaciones posteriores. Así, el doctor Hailey B. Alexander refleja en su mitología norteamericana de las tribus árticas: las almas deben de renacer tanto en forma humana como en animal, incluso como algunos individuos han recorrido todas las especies animales antes de volver a la forma humana. En la película de Jean-Jacques Annaud, 7 años en el Tíbet, basada en el libro del mismo título sobre la vivencia de Heinrich Harrer, hay una curiosa escena en la que el joven lama pide a este que le construya una sala de cine. Y los trabajadores removieron primero la tierra de todo el terreno antes de empezar con los cimientos de la edificación, recogiendo del suelo para depositar en otro sitio todas las lombrices que encontraron, ante la creencia de que podía haber alguno de sus antepasados reencarnados en ellas. De igual forma, en otra escena, ante la caída de una mosca en una taza de té, un hecho fatídico para cualquier tibetano, había que intentar salvarla de ahogarse, ya que podía tratarse de la reencarnación de una abuela muerta. Sería interminable el número de casos y anécdotas que podría contar, aunque todas estas conclusiones que un día forjaron la creencia en la metempsicosis hace ya mucho tiempo que dejaron de ser tomadas tan al pie de la letra, con la seguridad de que en un futuro no muy lejano la propia concienciación del hombre rechazaría todo lo que nos lleva el sello del progreso en continua evolución y ascenso.
Al igual que la teoría de la evolución de las especies sacudió las mentes anquilosadas de su tiempo, la reencarnación está llamada a asumir un lugar destacado en el conocimiento de la humanidad, una vez que las viejas fábulas y absurdas creencias dejen paso a una comprensión más exacta del lugar que ocupamos en este mundo y de nuestros destinos. Lógicamente, al igual que en otros muchos textos sagrados que forman parte de la tradición de religiones muy extendidas, en la Biblia se encuentran alusiones muy claras a la reencarnación, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Al parecer, la ocultación de esta idea se debió a intereses que favorecían la autoridad de la jerarquía eclesiástica, cómodamente asentada en el poder político en su alianza con el Imperio Romano. La reencarnación podía extender la falta de confianza en los miedos que fomentaba la Iglesia sobre el infierno eterno y el cielo, además de poder creer que las injusticias sociales de las clases dominantes encontrarían castigo en futuras vidas de expiación. Todo un complot de intereses sociales que, como siempre, imperaron sobre la verdad. Aunque la Iglesia Católica no mantiene dentro de su doctrina oficial la creencia en la reencarnación, sin embargo fue una de las bases del cristianismo primitivo. Incluso algunos de los llamados padres de la Iglesia fueron en principio perseguidos por mantener esta idea, ya que muchos de ellos partieron de la filosofía de Platón, defensor de la reencarnación, para desarrollar el pensamiento cristiano en la Edad Media. Como decía en el texto sagrado por excelencia de la cristiandad, la Biblia, podemos encontrar vestigios bastante explícitos sobre la reencarnación, incluso a través de las palabras del propio Jesús y de sus apóstoles, reflejadas en los evangelios, en las que deja bien patente que creían firmemente en la sabia ley de la reencarnación, como claramente se expresa en las citas siguientes. En el Eclesiastés podemos leer: lo que ha sido es lo que será, y no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de lo que pueda decirse esto es nuevo? Siempre se trata de algo ya viejo, de otros tiempos, algo que fue antes que nosotros. No hay recuerdo de esas cosas anteriores. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 4 de la serie La reencarnación, ley universal, sabiendo que al descubrimiento, comprensión y aceptación de algo tan esencial en la vida de todo ser humano como es la reencarnación, demuestra palpablemente que en los distintos grados de evolución se encuentra la razón del porqué de todas las desigualdades humanas, ya que somos fruto de nuestras anteriores siembras, y el libre albedrío rige todos y cualquiera de nuestros actos, para bien o para mal, quedando así el peso del destino en las manos del propio ser humano, y no en Dios o en los caprichos del azar. No es de extrañar si se vive sumergido en la ignorancia, apegado a las cosas materiales y efímeras, que la vida les parezca larga y pesada, pues tan solo buscan en ella la propia satisfacción egoísta del día a día, a veces tan difícil de conseguir, sin preocuparse en absoluto por el mañana que ha de vivir su espíritu, ni por el pobre o total desconocimiento que sobre él puedan tener. Bien, la frase con la que cerramos el capítulo 4 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al compositor y director de orquesta Gustav Mahler, la cual dice: todos volvemos, esto es lo que realmente da sentido a la vida, y no debe crear problemas de la diferencia insignificante sobre si recordamos o no nuestra vida anterior en una nueva encarnación. Lo que cuenta no es el individuo ni su bienestar, sino la aspiración hacia lo perfecto y lo puro que prevalece de encarnación en encarnación. Hasta la próxima semana. Con un gran abrazo fraterno, os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.